Dios le bendiga, hermano. Le damos gracias al Señor porque estamos ante su presencia un día más, ¿verdad? Un día más que Él nos ha sostenido de su mano, que sigue guardándonos y protegiéndonos. Amén. Vamos a continuar nuestro estudio de los jueves, también por este medio. Amén. Pero sabemos que no estamos perdiendo, ¿verdad? Nuestra comunión, los cultos y sobre todo la presencia de Dios en nuestras vidas y la enseñanza. Amén. La enseñanza le tenemos que dar muchas gracias a Dios porque sigue llegando hasta nosotros. Amén. Así que vamos a comenzar ya con nuestro estudio sobre el Espíritu de Dios, ¿verdad? Los 7 espíritus. Vamos a leer en Proverbios capítulo 2, del versículo 3 al 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde por tu presencia, porque sabemos que tú estás con nosotros y porque tú vas a abrir nuestro entendimiento y nos vas a revelar grandes verdades que hay en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibirlas, a verlas, Padre Santo, a percibirlas con los ojos del Espíritu, para que haga mella en nosotros, para que siga trabajando en nosotros, para que crezcamos más y más. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde vamos a ver ese segundo par, ¿verdad? De esos brazos en la menorá, ¿verdad? Es ese par de brazos donde está incluido el conocimiento y el temor de Dios. Ya hemos visto la sabiduría y la inteligencia, esa pareja, ¿verdad? Hemos visto también el consejo y el poder, y ahora vamos a ver esta tercer par, ¿verdad? De rama, ¿verdad? De esa menorá, de esa lámpara, que es el conocimiento y el temor de Jehová. Vamos a empezar con el conocimiento. Conocimiento también conocido o viene del original ciencia, que se deriva del griego gnosis, que significa búsqueda, investigación, conocimiento de la verdad, ¿verdad? Esa es la misma palabra en el Nuevo Testamento, pero añadieron epignosis para declarar el conocimiento espiritual, unas verdades profundas que son morales y religiosas, ¿verdad? Ese es el concepto que añadieron los primeros discípulos en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que en sí la ciencia, el conocimiento, ¿verdad? Pero aquí lo matizamos hablando del conocimiento, ¿verdad? Espiritual. Así que para tener conocimiento tiene que haber una relación entre la persona y lo que está estudiando, lo que está aprendiendo. Amén. Y eso nosotros lo tenemos a través del Espíritu Santo. Amén. Así que como creyentes estamos llamados a crecer en conocimiento. El conocimiento es algo que se va adquiriendo gradualmente. No te puedes estancar. Tú no puedes decir, ya lo tuve. Toda la obra del Espíritu Santo siempre es progresiva. La salvación es instantánea. Tú eres salvo, no eres salvo a media, ¿verdad? Es salvo solo la cabeza, desde cabeza para arriba, cabeza para abajo, no. La salvación es instantánea, pero la santificación y todos los procesos, todas las manifestaciones del Espíritu siempre son progresivas. El conocimiento que viene a través del Espíritu es algo que va creciendo, que se va desarrollando. Por eso no nos podemos decir y estancar, yo ya lo sé todo de Dios. Ese día estás muerto. Amén. Ese día, el día que diga eso, te moriste. Por eso vemos que estamos llamados a crecer en el conocimiento. Este crecimiento, al igual que la fe, es uno de los ingredientes necesarios para el avance en la vida espiritual. Amén. Y Dios nos ha dejado mandamiento en su palabra acerca de la necesidad de crecer en conocimiento, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso tenemos que estudiar, tenemos que oír, tenemos que indagar, tenemos que preguntarnos. Esos son los medios por los cuales nosotros adquirimos conocimiento. Amén. Por eso vemos cómo el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hoy lo vamos a concluir y lo vamos a unir todo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el conocimiento con el temor de Jehová? Lo vamos a ver. Así que no importa lo que tú estés haciendo en cualquier área, tú necesitas saber, tú necesitas conocer, tener un conocimiento de lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, el que es mecánico, ¿verdad?
siempre tiene que aprender más cosas para ser mejor mecánico. Si salen las últimas novedades en motores, por ejemplo, ahora que hay coche eléctrico, ¿verdad? Pues el buen mecánico se tiene que actualizar, tiene que ir aprendiendo más, ¿verdad? Para saber arreglar esos coches que vienen nuevos, ¿verdad? Un mecánico bueno tiene que saber de muchas marcas de coche y eso no lo hace, ¿verdad? De pronto. No, eso coge libros, estudia en sus ratos libres, perdón. Es decir, busca el conocimiento, se llena de conocimiento. Al igual los médicos. Aquella persona que es médico, porque no puede decir, bueno, como he estudiado 8 años, yo ya he sacado la carrera de médico, yo ya lo sé todo, ¿no? Es más, los médicos, los buenos médicos, todos los fines de semana se van a congresos de medicina a lo largo y ancho del mundo, porque siguen nuevas técnicas, hay avances científicos, avances, ¿verdad?, en maquinaria de la medicina, en tantas cosas, ¿verdad? Entonces, aquel, ¿verdad?, que quiera saber, o sea, el cristiano, ¿verdad?, mientras más conozca de Cristo, ¿qué será? Será mejor cristiano. El mecánico, mientras más sabe de coche, mejor mecánico. El médico, mientras más sepa. El cocinero, mientras más sepa de todos los productos y de todas las frutas y cómo se cocina y de todas las técnicas, mejor cocinero será. Por lo tanto, el cristiano, mientras más conozca a Cristo, mejor cristiano será. Por eso decía que el conocimiento no es algo, sí, yo conozco a Cristo, yo un día lo acepté y ya está. Y es como, ¿verdad? El día tú conociste a una muchacha y ya está. Y ya es tu novia y ya te casas y ya. No, que cada día vas hablando, la vas escuchando y eso que hace que la conozcas. Amén. Así que, hermano, hemos visto varias áreas en el mundo secular, ¿verdad? La medicina, el mecánico, el cocinero, que siguen creciendo en conocimiento, que pasan horas de estudio, de charlar con otros que saben más, se interesan por todo lo que sale, ¿verdad? Que otros, ¿verdad?, que más saben, lo están ya haciendo. Entonces, ¿cómo que el cristiano cree que porque tú un día conociste a Cristo, porque ya un día te leíste la Biblia, tú ya lo sabes todo de Dios? ¿Ve, hermano? Por eso es de necio pensar que ya lo sabemos todo, ¿verdad? Y aquí también hay un punto importante. Creen que el Espíritu Santo viene y ahí te dice la información. Tú no tienes que hacer nada. El Espíritu, y eso no es así. El Espíritu viene y te revela cuando tú indagas, cuando tú vas leyendo y vas aprendiendo y escuchas personas que saben más y coges libros interesantes que tú ves que te van a hablar, ¿verdad? Y ahí viene el Espíritu y te sigue dando más de esa sabiduría. ¿Entiendes? Por eso, hermano, es algo escrito en la palabra de Dios y bastantes mandamientos que tenemos que crecer en el conocimiento, ¿verdad? Así que todo lo que hagamos tiene que ser con conocimiento, ¿verdad? El conocimiento es un fin en sí mismo. ¿Qué significa esto? Que tú necesitas tener contenido, es decir, tú necesitas conocer, porque teniendo conocimiento, ¿verdad?, es que tú después viene el espíritu de sabiduría y de inteligencia y tú lo vas a saber aplicar a la vida diaria. Pero ¿para qué a veces quieres sabiduría, que es saber aplicarlo a la vida diaria, si no tienes el conocimiento? ¿Verdad? Primero viene la idea, luego viene la acción. Amén. Por eso hemos dicho como este segundo par se complementa y cierra esta gran obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Así que importantísimo saber esto, que practicando es que crecemos en conocimiento. Amén. Hemos dicho que el conocimiento es algo que se va adquiriendo. Tú tienes que conocer más a Dios, crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios, conocer más a Jesucristo. El que crea que Dios es igual a como tú lo conociste hace 20, 30 años, no es así. Porque cada día se puede revelar facetas nuevas de Dios que tú no conocías. Amén. Por eso tenemos que practicar el crecimiento, ¿verdad? Tenemos que ir practicando en el crecimiento del conocimiento.
Es decir, practicando, leyendo, teniendo esa búsqueda siempre incesante. Amén. Así que el conocimiento es un fin en sí misma, que luego te va a ayudar, ¿verdad? Para que todas las ocasiones que se te presente los puedas realizar. Y vemos como Dios, en su abundante amor, nos ha dado todo lo que necesitamos para conocer lo que debemos conocer. En la palabra de Dios, ¿verdad?, está revelado todo lo necesario para ti. Amén. Eso es algo maravilloso. Por eso la palabra de Dios no es solo un libro que te dice lo que si tienes o no tienes que hacer. Es que te está revelando todo lo que tú necesitas. Amén. Es por eso que un libro que tú no puedes decir, yo un día ya me la leí de tapa a tapa. Tú cada día tienes que ir leyéndola, meditándola, interiorizándola, creciendo más en el conocimiento, porque te aseguro que cada día que la leas llegará algo nuevo, una nueva aplicación, y eso te va a generar ¿qué? Más conocimiento. Amén. Así que tenemos, ¿verdad?, que tener claro que en la palabra de Dios está la revelación que necesitamos, ¿verdad? Y esta es nuestra única regla de fe para nosotros los creyentes. De esta manera evitaremos pues tantas falsas doctrinas y que Dios me ha dicho, Dios me ha hablado, como están surgiendo, ¿verdad? Teniendo la verdad en tu vida, vas a saber identificar antes la mentira. Amén. Así que, ¿cómo se obtiene el conocimiento? Por el oír, ¿verdad? Lo vamos a ver de 4 maneras. Por el oír. El conocimiento llega a nuestras vidas por medio del oído. No conocíamos a Dios ni su plan de salvación para nosotros. Sin embargo, por medio de oír la predicación de la palabra de Dios, ¿verdad?, hemos llegado al conocimiento de ¿qué? De Cristo. Amén. Así que el oír es de suma importancia en nuestra vida, porque ahí comienza el desarrollo de nuestra fe. La fe viene por el oír. Amén. Aun después de ser cristianos nacidos de nuevo, es necesario oír palabra que nos dé aliento espiritual, que nos dé guianza, que nos siga estimulando al crecimiento. Amén. También se obtiene por el estudio. Además de oír, debemos de acudir al estudio bíblico, es decir, organizado, premeditado. Yo me tengo que sentar y tengo que hacerme un estudio bíblico. ¿Cómo se hace eso? Empieza con la Biblia, pero luego vemos cómo hay diccionarios, hay concordancias, hay algunos libros que te complementan, que te ayudan. Pues quiero saber sobre este tema, ¿verdad? Quiero profundizar más sobre el amor de Dios, sobre los dones, sobre tantas cosas, ¿verdad? Y vemos que hay una bibliografía amplia que nos ayuda en nuestro estudio de la palabra de Dios. Y eso tiene que ser algo intencional, tiene que ser provocado. Tú no puedes esperar a crecer en el conocimiento si tú no te sientas, no te pones el tiempo a buscar, a indagar, amén, en libros, ¿verdad?, que otros más sabios han escrito, ¿verdad?, y que han tenido esa revelación, ¿verdad?, a escuchar a maestros de la palabra de Dios que pasan tiempo estudiando la escritura. Amén. Así que el estudio, un estudio organizado, intencional, bajo la guía del Espíritu Santo en oración, claro que sí, para entender las profundidades de la palabra de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo y su compañero, ¿verdad?, que le acompañaba en esa ocasión, Silas, cuando llegaron a Berea, se encontraron allí un grupo de judíos, los cuales al oír el mensaje de Dios, ¿verdad?, recibieron la palabra con solicitud y escudriñaban cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Quiere decir, por eso dice que los de Berea fueron más insignes, porque ellos escucharon el evangelio de Pablo, se fueron a sus casas, cogieron los rollos, es decir, cogieron la Biblia y dijeron a ver si lo que dicen estas personas es verdad. Y entonces vieron que era verdad. ¿Por qué? Porque estudiaron. Se pusieron a buscar a ver si ese era el evangelio de verdad, a ver si las palabras de Pablo y de Silas eran las correctas. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, porque a veces es muy fácil. Yo voy, que me lo dé el pastor ya masticadito, ¿verdad? Por eso dice Pedro que todavía estamos tomando leche. En vez de ya estar con comida sólida, en vez de nosotros enseñar, todavía tenemos que ser enseñados. Ah, pero luego somos muy mayores, llevo 20 años en la iglesia y yo ya quiero un puesto, porque llevo muchos años, pero no hay un crecimiento.
no hay un conocimiento. Amén. ¿Por qué? Porque no te paras a estudiar todos los días la Biblia. ¿Entiende, hermano? Así que vemos que a veces se revelan cosas, crecen las personas porque se toman el tiempo y luego cree que por los años de antigüedad tienen o no tienen. Pues eso no va así, hermano. Así que el escudriñar la escritura es necesario para llegar a un conocimiento pleno y bíblico de lo que allí se dice. Amén. Vemos como Pablo así se lo recomendó a Timoteo, ¿verdad? Que dedicara tiempo a la lectura. Amén. ¿Para qué? Para que él mismo también aprendiera. Amén. Así que eso es algo importantísimo. Por eso, hermano, cursos bíblicos, estudios bíblicos, esos son buenísimos de hacerlo, porque allí ya tiene un profesor, ¿verdad? Que te monitorea, te dan el material, y eso es algo maravilloso donde uno, no es que ya lo sepa todo cuando uno estudia un instituto bíblico, pero sí te da unas claves de cómo tú seguir estudiando y profundizando en el conocimiento de la escritura, que nos van a llevar a un conocimiento más profundo de Dios. Otra manera por la cual nosotros, ¿verdad?, crecemos en conocimiento es preguntando. Un verso muy conocido del Antiguo Testamento es de Jeremías 6:16, que dice: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Cuando nos encontramos con versos en la Biblia los cuales no entendemos, lo mejor es preguntar a Dios en oración para que el Espíritu Santo nos revele o ilumine sobre el significado de ese versículo, de ese tema, ¿verdad? El Espíritu Santo es nuestro mejor maestro. Amén. Dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que yo he dicho. Juan 14:26. Amén. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, dice 1 Corintios 2:12, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que se enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que vemos como el Espíritu Santo, ¿verdad?, es nuestro maestro. Pero también el Espíritu Santo puede enseñar por medio humano. En Efesios 4 vemos que Cristo dio dones de pastor y de maestro a los hombres para que enseñen la Biblia. Amén. El maestro pastorea a la oveja llevándola a profundizar más en hierbas frescas y manantiales de agua cristalina, que son el conocimiento de las verdades bíblicas. También podemos preguntar a alguien que tenga más conocimiento, ¿verdad? Por eso, ore a Dios para que cuando usted tenga que preguntar, pues Dios le dirija a una persona que de verdad tiene el conocimiento de Dios, que le va a decir de verdad la respuesta que Dios mismo le daría. Amén. Así que vemos que a través de preguntar, aquella persona que no pregunta no aprende, ¿verdad? Esa es una de las maneras básicas en la educación para aprender, es preguntándose, a través de las preguntas. Amén. Y eso es importantísimo. Tú te tienes que hacer preguntas cuando lees la Biblia. Mira, Señor, ¿y esto qué significa? ¿Y qué quería decir? Y en sí este profeta o este apóstol que hizo esto, en realidad, ¿qué se quería decir? Y preguntar. Y luego, como ha dicho la palabra de Dios a través de maestros, de pastores, ¿qué quiere decir exactamente esto? Amén. En oración al Espíritu Santo o a personas que saben más sobre ese tema, ¿verdad? Los grandes empresarios, grandes dirigentes, ¿saben lo que hacen si quieren llegar a buen puerto, si quieren ser de verdad el número uno? Rodearse de consejeros más sabios que ellos mismos. Amén. Uno de los hombres más ricos del mundo, donde tiene una de las empresas más grandes del mundo, ¿verdad? Él dice: yo me rodeo de gente mucho más joven que yo y más inteligente que yo, si quiero que mi negocio llegue como está alrededor de todo el mundo. Amén. Y a veces, ¿qué nos pasa? Que no preguntamos porque creemos que vamos a parecer tontos o porque yo ya lo sé, yo creo que es esto mismo. Pues así no estás creciendo en el conocimiento. Y cuidado,
Si no conocemos de matemáticas, o no conocemos de arte, o no conocemos de física, bueno, pero estancarnos en el conocimiento de Dios, eso sí que es un riesgo para tu vida espiritual. Amén. Por eso tenemos que dejarnos nuestro orgullo, tenemos que dejarnos un poco de creer de que esto yo lo sé y esto es así. Vamos a dejarlo y a decir, no, Señor, voy a preguntar, te pregunto a ti, pero también a quién le puedo preguntar sobre este tema. Amén. Preguntando. Y también algo muy importante, porque hay gente que se atreve a preguntar, pero no a lo segundo, aceptando la instrucción. Amén. Es a veces necesario recibir instrucción de otro que tiene más conocimiento acerca de ciertos temas, ¿verdad? La Biblia nos presenta el caso de Apolos en Hechos 18:24. Era un hombre elocuente y poderoso en la Escritura, quien conocía y hablaba de Dios, pero solo conocía hasta el bautismo de Juan. Amén. Cuando le oyeron unos compañeros del apóstol Pablo, que son Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Así que Apolo era una persona de verdad entregada, que había creído, pero solo conocía hasta digamos, el ministerio de Juan. Entonces lo tomaron aparte y dijeron, oye, todo lo que dice está bien, pero es que ahora te hablamos de Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces el que hizo, recibió la instrucción, y por eso vemos como Pablo también fue uno de los grandes evangelistas de esa época. Amén. Así que oyendo es que crecemos en el conocimiento, estudiando, preguntando y recibiendo la instrucción. ¿En qué área necesitamos conocimiento? La básica y la más importante, tenemos que crecer en el conocimiento de Dios y de Cristo. Amén. Dice Efesios 4, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque hay diferentes, ¿verdad?, áreas digamos, de trabajo, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia, y para que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Amén. A través de esas tareas que cada uno tiene dentro del cuerpo de Cristo, que todos lleguemos al conocimiento de qué. No es que soy el conocimiento súper interestelar y yo sé mucho y yo, ¿verdad? No, el conocimiento del Hijo de Dios, hermano. Porque el que no conoce al Hijo no conoce al Padre. Y si tú no llegas a conocer ni al Hijo ni al Padre, es que no tiene el Espíritu, porque el Espíritu hemos dicho que os enseñará todo lo que yo he dicho. Amén. Tenemos que crecer en el conocimiento de su voluntad, porque una vez que conocemos a Dios y a Jesucristo y al Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Empezamos a conocerle a Él, por lo tanto lo que piensa, lo que opina, lo que siente, eso es su voluntad. Amén. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, dice Colosenses 1:9. Amén. Y el conocimiento de la verdad. Amén. Cuando conocemos a Dios, conocemos su voluntad. ¿Y qué conocemos? La verdad. Por eso he dicho antes, llénate de la verdad, llénate del conocimiento de la palabra de Dios. Conoce a Dios de manera real. Y eso va a ser un escudo, ¿para qué? Para cuando venga toda la mentira que hay en este mundo. Amén. Una cosa también tenemos que tener clara, que el conocimiento es en parte. No importa cuánto tú sepas, ¿verdad?, o cuánto llegues a conocer sobre alguna cosa o sobre Dios mismo, nunca tendremos un conocimiento pleno de las cosas. Amén. Aun cuando leamos la Biblia y la conozcamos completamente, ¿verdad?, nunca llegaremos al conocimiento pleno. Así mismo lo dice la palabra de Dios, siempre será en parte. Primera de Corintios 13:12, así dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Por eso, hermano, es negligente
el decir que porque a lo mejor llevamos unos años en el Evangelio y ya hemos aprendido unas cosas, ya lo sabemos todo, ¿no? Cada día tenemos que seguir estudiando la palabra de Dios. Cada día le tenemos que pedir al Señor una nueva revelación de su persona, de su voluntad. Amén. Porque es así y nunca lo llegaremos a conocer hasta que lo veamos un día cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero un día veremos cara a cara. Amén. Aquí me acuerdo de esa frase, ¿verdad? Tan famosa, creo que la dijo Sócrates: solo sé que no sé nada, ¿verdad? Y mira que él fue un grande de la cultura griega, ¿verdad? Vemos como parte de su filosofía y de su pensamiento lo heredamos hasta el día de hoy. Pero también vemos como otro gran científico, uno de los genios del siglo XX, Albert Einstein, con todo lo que descubrió y todo lo que sabía, ¿verdad? Él dice: cada vez que descubro algo nuevo, pienso, sé menos. Y uno puede decir, espérate, estás hablando de la gravedad, de la masa, ¿verdad? De cómo viaja la luz, o sea, unas cosas. Y él decía, cuando descubro algo, sé menos, porque me pregunto, ¿cuánto no más quedará por descubrir? Esa es la mentalidad del cristiano, hermano. Y creo que el cristiano en eso peca, y es que le gusta, ¿verdad? Le gusta parecer que sabe mucho porque tiene una revelación de Dios y ya se cuelga el cuadro, ¿verdad? En su pared, y yo tuve una revelación de Dios, de que Dios viene y me dio una visión, y ya nos quedamos con eso. Y tú dices, eso está muy bien, Dios te lo reveló porque tenías que dar un mensaje a la iglesia. ¿Qué hemos dicho? Para edificación de la iglesia, para crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Entiendes, hermano? Entonces no te puedes quedar. Cuanto tú más sepas de la palabra de Dios, tú tienes que decir, ¿cuánto no más habrá escondido? ¿Cuánto no más yo tendré que conocer a Dios? O sea que cuanto más descubre, menos sabe. Amén. Espero que eso sea como un aliciente para que desees más profundizar en la palabra de Dios y conocer más a Dios. Porque hasta ahora lo que hemos conocido está bien. Dios se nos ha revelado de varias maneras, pero Dios quiere seguir revelándose de maneras nuevas que nosotros no conocemos. Amén. Así que vemos que ese conocimiento es en parte. Por eso tenemos que seguir creciendo. Amén. Así que ese es el conocimiento. El conocimiento viene por el oír, viene por el preguntar, viene por el estudiar y viene por el recibir la instrucción. El conocimiento es un fin en sí misma. Yo necesito conocimiento porque necesito conocer a Dios. Amén. Y hemos dicho que es progresiva. Nunca llegaremos a terminar de conocer a Dios, pero por eso no podemos parar en nuestro estudio, en nuestra búsqueda de quién es Dios verdaderamente. Amén. Ahora vamos a hablar un poco sobre el temor de Jehová y ya lo uniremos. El temor de Dios no es el temor a Dios, ¿verdad? Y esto lo deja muy claro el Señor. Vemos que el temor de Dios inspira reverencia de Dios, el temor de ofenderlo. Amén. Este temor aparta del mal al creyente, moviéndolo a hacer el bien. Este don nos salva del orgullo, sabiendo que lo que debemos, lo debemos todo a la misericordia de Dios, no porque nosotros sepamos algo. Amén. Por el temor de Dios se llega a ese conocimiento. Amén. Porque como hemos dicho, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Amén. Así que vemos que el temor de Dios consiste, ¿verdad?, en esa reverencia, ¿verdad? Es ese temor que te inspira reverencia, que te inspira admiración. Entonces tú lo que quieres es postrarte ante Él, respetarlo, ¿verdad? Y por eso vemos como la palabra de Dios así diferencia uno u otro, ¿verdad? Está el temor de Dios, que ese es el bueno, el que hay que fomentar, y luego el temor, ¿verdad? El miedo a. Amén. Lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Algo muy importante que nos da el temor de Dios es que nos ayuda a identificar el mal y el pecado. Amén. Porque el temor de Dios, como hemos dicho, que es esa reverencia. Y la reverencia no es
es que por eso el temor de Dios se confunde y a veces no se quiere ni predicar en la iglesia, ¿verdad? Pero el temor de Dios no es ese miedo reverencial, pero casi miedo de si le fallo, pues Dios me castiga, si hago algo malo, Dios me ve y me castiga. Eso sí que es miedo y eso sí que enfermizo. Pero el temor de Dios nace del amor. El temor de Dios nace del amor. Como yo amo a Dios, porque Él me amó primero, y como Él se ha entregado por mí y me ama, yo no puedo fallarle. Ese es el temor de Dios. Por eso el temor de Dios es fundamental en nuestra vida, porque es el que nos mantiene alejados del pecado. Así de sencillo. O sea, yo ya no peco porque si me ve Dios me castiga. Eso es, no peco por miedo. Yo no peco por amor. Yo podría hacer todo lo que quisiera. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque yo estoy puesta mi mirada en otras cosas. Yo me debo al que me debo, yo me debo a Dios. Yo no me puedo estar manchando y perdiendo el tiempo en tonterías. Eso es lo que hace el temor de Dios. Por eso vemos lo importante que es. Pero cómo tú generas temor de Dios, cómo tú generas ese amor, cómo tú generas esa reverencia de que tú lo que quieres es agradar a Dios. Conociéndole. Aquí es donde se conecta. Cuanto tú más crezcas en el conocimiento de Dios, más lo amas, más confía en Él. Por lo tanto, menos peca. No tienes esa necesidad de pecar. O si ves el pecado, lo identifica. Y aunque esté la carne, ¿verdad? Pero tú dices, no, ¿cómo yo haré esto contra Dios? ¿Cómo yo podré pecar, verdad? Y vemos ese ejemplo de José, ¿verdad? Cuando la mujer de su amo que él lo estaba seduciendo y él que dijo, ¿cómo pecaré contra Dios y contra mi amo? ¿Verdad? También David tuvo en su mano el poder matar a Saúl, que lo estaba persiguiendo. Pero ¿qué dijo? Líbreme Dios, ¿verdad? De hacer esto. Nadie le miraba, podía haberlo hecho. ¿Entiendes? Por eso el pecar, ¿verdad? O el no pecar no es por miedo, es por amor. Es porque yo no puedo hacer eso, yo ya me debo a Dios. Y esto es algo maravilloso. Por eso el temor de Dios viene por el conocimiento. Amén. Cuanto más conoce a Dios. Así que la Biblia vemos como tiene mucho que decir acerca del temor. Menciona dos tipos específicos de temor. El primero es beneficioso, como estamos hablando, ¿verdad? Es ese temor de Dios. El segundo hay que disuadirlo, es más, hay que conquistarlo, ¿verdad? Así que ese temor es una impresionante reverencia por Dios, una reverencia por su poder y su gloria, ¿verdad? Es respeto también porque Él es un juez, donde cuando habla, cuando dicta sentencia, le tienes que tener respeto. Amén. Así que vemos que ese temor de Dios es un reconocimiento de todo lo que Dios es. Amén. Lo cual viene a través de conocerlo a Él y a su atributo, ¿verdad? Este es el temor que debe ser fomentado. Sin embargo, el segundo tipo de temor que menciona en la Biblia no es beneficioso. Es ese espíritu de cobardía que se menciona en 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Así que el espíritu de temor no viene de Dios, este espíritu de temor, ¿verdad? Algunas veces sí es verdad que estamos temerosos, ¿verdad? Ese temor nos vence, pues yo no puedo hacer esto o cómo voy a solucionar aquello, ¿verdad? Para vencer este temor necesitamos confiar y amar en Dios totalmente. Primera de Juan 4:18 nos dice, en el amor no hay temor, ¿ve, hermano? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Amén. Así que, cuando yo amo a Dios, porque le conozco, y yo sé que Él me ha dicho que no me va a abandonar, Él me ha sacado de la esclavitud del pecado, ¿cómo me va a abandonar ahora? Cuando tú lo conoces realmente y lo amas, aunque vengan contratiempos grandes a tu vida y tu carne parece que va a temer,
Pero el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. ¿Qué hace? Eso vence. Y tú puedes decir, puede que me quede en la calle, sin trabajo, solo, sin familia, pero tú eres Dios, tú tienes un plan, tú sabes todo. ¿Entiendes? Entonces ya no tenemos ese temor que hay que conquistarlo, sino que tenemos el temor de Dios, que reverenciamos a Dios, que aceptamos su voluntad porque le conocemos. Amén. Y sabemos que si tenemos que pasar por ese proceso es porque es bueno para nosotros o porque Dios lo está permitiendo. ¿Entiende, hermano? Así que es maravilloso. Por eso, como Dios lo sabe, sabe que va a venir esos miedos, ¿verdad? Esos temores, ¿verdad? Porque somos carne. Por eso Dios, a lo largo de su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha sembrado, ¿verdad? Ha esparcido generosamente mucho no temas, ¿verdad? Isaías 41:10, no temas, yo estoy contigo, ¿verdad? Cuando habla Daniel en 10:12, entonces dijo, Daniel, no temas, porque yo desde el principio te he escuchado. En el Nuevo Testamento, en Mateo 10:31, así que no temáis, más valéis vosotros que los pajarillos, ¿verdad? Así que, para no tener ese miedo que puede venir por contratiempo y vicisitudes en este mundo, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, conocerle cada día más. Porque hay gente que está en la iglesia por varios años, pero le viene un contratiempo y se apartan de Dios porque nunca le conocieron. Creen que lo que les viene es porque Dios lo ha abandonado, porque Dios ya no lo ama, porque Dios lo está castigando. Amén. Y se van. Porque no han perfeccionado el amor, por eso viene el temor. Pero cuando tú perfeccionas, creces en el conocimiento de Dios, perfeccionas ese amor hacia Dios, el temor de Dios se va desarrollando. Esa reverencia, ese respeto por oír su palabra, y de verdad tú dices, no, si Dios me lo está diciendo, Dios me está permitiendo esto, por algo será. Amén. Así que confiar en Dios es rehusarse a ceder ante el temor. Amén. Así que confiar en Dios es rehusar ceder ante el temor. Es acudir a Dios en los tiempos más oscuros y confiar en que Él nos guarde, nos protege y nos dé la solución. Por eso lo conectamos con el primer par, ¿verdad? En esa menorá, con ese primer par de cómo el Espíritu se manifiesta, sabiduría e inteligencia. Cuando tú conoces a Dios y se desarrolla esa reverencia, ese respeto por Dios basado en el amor, Dios te da la sabiduría y la inteligencia, te revela qué debe de hacer y te da el poder para hacerlo. ¿Ha visto cómo está conectado? Amén. Por eso hay que conocer a Dios, hermano. Así que, hermano, cuando nosotros hemos aprendido a conocer nuestra confianza en Dios, ya no tendremos temor de las cosas que vengan, ¿verdad? Dice el salmista, alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilos para siempre, porque tú los defiendes. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que hace ¿verdad? Este espíritu de temor de Jehová? Rechaza el pecado. Ya no quiere pecar, porque sabe que eso va a ofender a Dios. Y como tú amas tanto a Dios y a la persona que tú amas, que tú no la quieres ofender, a que quiere que estés feliz y contento, pues eso es lo que hace el temor de Dios. El temor de Dios no te obliga a estar cabizbajo, ¿verdad? Vaya que Dios te castigue, ¿verdad? Me voy a portar bien para que así... Esa es la idea de esos dioses que a lo largo de la historia han creado la humanidad, ¿verdad? Vamos a portarnos bien para que el Dios del cielo mande la lluvia, ¿verdad? Y entonces le mandaban sacrificios y mataban hasta a sus hijos para que lloviera, para que tuvieran alimento. Y esa idea está hasta nosotros. Me voy a portar bien para que así Dios me bendiga en lo que yo hago. No, hermano. Ahí es que no conoce a Dios. Yo me porto bien o yo doy para que Dios me dé. Y hermano, se basa en un trueque. Por eso, cuando tú conoces de verdad a Dios, va a desarrollarse ese temor de Dios, esa reverencia, amén, ese amor, ese respeto, esa admiración que va a hacer que tú mueras al pecado, que evites el pecado, que no te atraiga nada, porque ese viejo hombre,
¿verdad? Ha sido crucificado en la cruz del Calvario. Empiezas a aborrecer el mal, te consideras muerto al pecado, ¿verdad? Pero vivo a Jesucristo, ¿verdad? Ya no te atrae todas las cosas que hay en el mundo. Amén. Así que eso es lo que desarrolla el temor de Dios. El temor de Dios es sabiduría. La sabiduría nos llevará a ser precavidos, a evitar meternos en situaciones que puedan inducirnos a pecar. Amén. Porque no debemos tentar al Señor ni sobreestimar su gracia, ni abusar de su gracia, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad?, que son un extremo, ¿verdad? Bueno, yo puedo hacer todo, que Dios me salva. Otros son legalistas hasta lo sumo, no se hace esto, esto no se hace, esto no, esto no, esto no. Ningún extremo es bueno. Por eso tenemos que conocer a Dios. Amén. Tenemos que profundizar. Amén. ¿Quién es Dios? Para que así de verdad tengamos ese temor reverente, ese temor de verdad de decir, es que voy a la casa de Dios. Yo no voy a ir a ver a cualquiera, yo voy a alabar a Dios. Es que yo estoy a sola en mi habitación y yo estoy orándole a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, acabo de hacer alguna fechoría. Estoy viendo cosas en internet que no son buenas. Acabo de decir una mentira y ahora yo me pongo a orar. El temor de Dios hace que tú digas, espérate, acabo de decir una mentira y ahora me pongo alabado Padre, gloria al Altísimo, y no me humillo primero a pedir perdón. Estoy mirando en el móvil cosas feas y desagradables y ahora yo voy a la iglesia, gloria, gloria, aleluya, eres santo. El temor de Dios te hace ser consecuente, te hace de verdad que lleve una vida coherente. Amén. Y que si ves algo pecaminoso, el temor de Dios, como lo dijimos la semana anterior, nos hace ver más nuestro pecado, nos hace ver más nuestra insuficiencia y nuestra necesidad de Dios, y por lo tanto todo lo de humillarnos, pedir perdón, pedirle al Espíritu Santo que Él nos siga guiando. Mira, Señor, yo que no me dejes que me vaya por este lado, humíllame en todo lo que yo a lo mejor me esté exaltando, o mira si estoy coqueteando con el pecado, si esto no te gusta, Dios mío. ¿Entiende, hermano? Eso es lo que hace el Espíritu Santo a través del temor de Dios. Por eso el temor, es como tener miedo, estar así como sin moverme. No, no. Temor es que yo no puedo estar mintiendo, viendo cosas feas y luego ponerme a alabar como si nada. Porque en una como no me ven, en otra sí me ven. Amén. Así que, hermano, lo que tenemos que tener claro, ¿verdad?, es que el temor de Dios inspira al creyente a perfeccionar la santidad. Amén. En otras palabras, el temor de Dios nos hace conscientes de nuestra propia pecaminosidad y de la necesidad que tenemos de que haya cambios progresivos en nuestro corazón y en nuestra conducta para agradar a Dios en toda nuestra forma de vivir. Amén. Eso es lo que hace el temor de Dios. Te inspira a perfeccionar la santidad, a ver cada día más pecado en ti. ¿Para qué? Para que vayas más a la palabra de Dios y te laves con la agua de la palabra de Dios. A que quieras conocer más a Dios, a que deseches todas las cosas que a Dios no le agrada. Amén. Así que un cristiano que no siente la necesidad de crecer en santidad es un cristiano estancado, que se ha vuelto complaciente con el pecado. En otras palabras, no está andando en el temor de Dios. Para un cristiano espiritual, ¿verdad?, tiene que ocuparse de su salvación. Es decir, tener miedo, ay, si hago esto la pierdo y luego la recupero y luego la pierdo otra vez. No, el temor reverente es de que cada día yo voy cuidando más mi vida espiritual porque conozco más a Dios, me uno más a Él, por eso le amo más, me alejo más del pecado. Por lo tanto, cuando me presentan situaciones en la vida sé qué hacer porque tengo su sabiduría y su inteligencia, porque Dios me dice, haz esto, haz aquello, te revelo esta mi voluntad y me da la fuerza, el poder para hacerlo. Amén. Así que vemos cómo todo esto se conecta. Aunque hemos empezado como desde las de arriba hasta las de abajo, vemos como la de abajo es la base que nos conecta con las demás, con los 7 espíritus de Dios. Amén. Así que, hermanos, espero que haya sido de bendición para su vida. Para mí ha sido algo maravilloso este capítulo
11 de Isaías 2, ¿verdad? Donde dice ese espíritu, ¿verdad? Y vendrá ese espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Dios. Y vemos como luego es presentado en Apocalipsis 1:4 delante de esos 7 espíritus de Dios. Es el estudio que hemos estado dando estos jueves, ¿verdad? Durante varias semanas, y vemos que es necesario la obra del Espíritu. Así que le animo, hermano, a que vuelva a la base, ¿verdad? Me acuerdo de la profesora de uno de mis hijos, ahora que hemos tenido que tener el colegio, ¿verdad? En casa, muchos con la tablet, interactivo, videollamada, los libros interactivos, pero la profesora ha dicho, mira, para lo que tenemos que hacer necesitamos las cosas básicas, papel, lápiz y goma. Y con eso han terminado el curso súper bien. Estamos terminando el curso muy bien. No necesitamos nada más. Lo demás es algo bueno que podemos incorporando. Yo, en medio de toda la tecnología de estos últimos tiempos, de tanta mensaje, ¿verdad? De tanta parafernalia, yo le recomiendo que usted vuelva a la base, a la senda antigua, como hemos leído. Váyase a la palabra de Dios. Básicamente, coja una Biblia. Si puede ser nueva, mejor. ¿Por qué? Porque a veces las que tenemos de hace mucho tiempo ya están subrayadas, están coloreadas y siempre como que los ojos tiran a ver los versículos que ya tenemos hechos. Si puede comprarse una Biblia o si tiene usted una Biblia, léala como si fuera la primera vez. Y mientras la lee, pídale al Espíritu Santo que le revele. Que le revele más, no por saber cosas nuevas que luego yo puedo salir y decir, mira qué revelación de la palabra de Dios. El fin de los apóstoles, de los profetas, de los maestros, de los pastores, el fin es edificación de la iglesia y crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Así que te recomiendo, ¿verdad? Coja una Biblia, léala como si fuera la primera vez, pidiéndole al Espíritu Santo que le revele, crezca en el conocimiento de Dios, renueve su temor de Dios, que le dé sabiduría e inteligencia para todas las decisiones de la vida diaria y que le revele su voluntad, que le dé su consejo y le dé la fuerza para ponerlo por obra. Oremos. Padre Celestial, gracias te doy por este día, por esta tu palabra, por este diamante que tú nos has desenterrado en esta tarde a través de tu palabra. Ayúdanos con la ayuda de tu Espíritu Santo a que se siga desarrollando en nosotros. Señor, te pido por mis hermanos, todos aquellos que están escuchando este mensaje, que tú le abras los ojos espirituales, los sentidos, que tengan esa necesidad de crecer más y más en el conocimiento de ti, de tu palabra, para que toda la obra del Espíritu Santo que hemos aprendido sea manifestado en nosotros y a través de nosotros, para edificación de la Iglesia, para tu gloria y para tu honra y para extensión de tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Así que hasta aquí el estudio de hoy. Espero que se hayan gozado. Yo me he gozado muchísimo porque aprender más y más de Dios es vida. Amén. Así que hermanos, cuídense mucho y nos vemos pronto. Dios les bendiga.